Hablemos de negocios en la UAS. Un espacio para compartir experiencias, un espacio para informar a la comunidad universitaria, un espacio para el área de la contaduría, la administración y los negocios. Hablemos de negocios en la UAS, con Diana Tamayo y Jaime Morales. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Le damos la más cordial bienvenida a este espacio de información del mundo de los negocios de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa, a quienes nos sintonizan por el 96.1 FM y 1150 de AM desde Radio UAS para estar bien informados y escuchar lo más relevante que acontece en nuestra unidad académica. Me acompaña, como todos los viernes, Diana Tamayo. Muchas gracias, Jaime. Bienvenidos, querido auditorio, a una edición más de nuestro programa Hablemos de Negocios en la UAS. Y el día de hoy quiero mandar un saludo a nuestros compañeros que están ahorita en la Feria Expo Emprendedores en Guasave. Está por allá maestro Chiquete Avilés, el coordinador del CEIN, y un saludo como siempre al director de nuestra facultad, el maestro en ciencias Víctor Manuel Misquis Reyes, así como a la doctora Nadia Ailín Valdés Acosta. Un saludo a todos por la hermana República de Guasave, por allá, representando a la zona, a la facultad, en este caso, o a la zona 1, compañero. A la facultad. Este es el evento regional. Ok. Muy bien, y como todos los viernes nos acompaña un invitado especial, en este caso es el licenciado Carlos Eduardo Basúa Beltrán, quien nos hace el honor de acompañarnos el día de hoy con el tema estrés, el estrés como herramienta de trabajo. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, igualmente un saludo y gracias a ustedes por la invitación. Y después del corte de estación, nuestra compañera Diana Tamayo, pues, con su sección del dato, dará a conocer la información relevante sobre el mundo del mercado y los negocios. Bueno, y pues para iniciar esta entrevista, el programa del día de hoy, me permito leerles una semblanza curricular de Carlos. Él es licenciado en Psicología, egresado de la Universidad Autónoma de Occidente, Campus Culiacán. De 2018, especialista en Educación Especial de Comités, Elaboración y Validación de Reactivos, Atención a Observaciones del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. De 2018 a 19, fue consultor outsourcing, análisis y reestructuración de procesos administrativos y operativos internos. 2019, como analista de capital humano en reclutamiento y selección de personal, elaboración de reglamento interno, códigos de éticas y políticas de clima laboral. Y del 2017 a la actualidad, es psicoterapeuta privado, Azul Índigo, Código Holística, diagnóstico y diseño de programas de inclusión e intervención educativa. Y el día de hoy, licenciado Carlos Eduardo Basúa Beltrán nos trae el tema el estrés como herramienta de trabajo. Bienvenido, licenciado. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar acá promoviendo pues la salud mental en este tema de estrés que es tan importante, y pues decirles que lo que se va a hablar acá es todo basado en evidencia, que es bien importante, porque creo que los temas de salud mental mucha gente se mete, mucha gente a veces que desconoce de estos temas trata de opinar sobre ellos desde el desconocimiento o desde la información en redes sociales o fuentes no confiables, ¿no? Este fenómeno de la sobreinformación que está haciendo también pues bastante daño en cuestiones de salud mental, y pues agradecerles la invitación, con todo gusto. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros en este espacio, y si te parece bien iniciamos con el tema del día de hoy, y dice el estrés como herramienta de trabajo. ¿Cuáles son las causas del estrés laboral o qué definimos como estrés laboral? ¿Qué definimos? Fíjate, traigo la definición específica de la OMS, que la define como una reacción a cambios en el entorno o fuerzas que superan los recursos de una persona. Es decir, ante alguna demanda del ambiente, específicamente en el contexto laboral, pues alguna demanda de alguna persona superior a mí en cuanto a la parte jerárquica, digamos, que me demanden algo, que me soliciten algo, que mis recursos emocionales o intelectuales no me permitan llegar a cumplir ese objetivo. Es la definición de la Organización Mundial de la Salud, enfocada pues a este contexto, sería esto que te acabo de comentar, y pues desde ahí se puede ver ya un contexto, una connotación negativa a lo que es algo tan natural con lo que el ser humano siempre ha convivido desde que es el ser humano, como es el estrés. Entonces, desde esa concepción que se tiene como algo negativo, ya estamos hablando de una situación problema, porque el hecho de concebir al estrés como algo negativo ya genera ciertas cosas en la psiquis, digamos, de las personas que hacen que las expectativas que tú tengas sobre algo se cumplen de cierta manera, ¿no? Entonces, más o menos hay muchos factores que intervienen, pero el estrés como tal, la definición que nos da la OMS no es tan saludable per se, digamos. Entonces, desde la propia definición trae una connotación negativa, y de hecho yo hice una pequeña mini investigación con compañeros de trabajo en lo que les preguntaba con qué asocian el estrés, qué palabras te vienen a la mente cuando escuchas la palabra estrés,
y el 96% de las respuestas que me dieron fueron de connotación negativa, asociadas a cuestiones de enfermedad, de cansancio, de fatiga, de depresión, cuestiones totalmente negativas, y solo el 4% de las respuestas tuvieron una connotación diferente. ¿Y por qué crees, Carlos, que se da esta percepción en negativo? Si es algo tan natural, ¿por qué lo vemos como algo negativo? Pues como te comento, desde la definición que se da, que la gente lo asocia con eso, si a ti te definen al estrés como una situación en la que yo no puedo salir adelante o es demasiada la carga de cosas que me están poniendo, ya trae una connotación negativa per se. Desde la simple definición que nos da pues un organismo tan importante como la Organización Mundial de la Salud, si nos dice que es algo negativo, pues tendemos a creernos, ¿no? Porque si nos dice pues el máximo representante de la salud a nivel mundial, pues hay que creerle, ¿no? Ese es el problema. Entonces la idea acá, la idea que vengo a proponer, que no es tanto una idea, sino una comprobación ya científica, es entender y ver desde otra perspectiva el asunto del estrés. ¿Y cómo veríamos entonces, Carlos, si nos puedes platicar para darle la vuelta a ese tema y el estrés no visto como algo negativo, sino como algo normal? Claro. ¿Cómo debería de ser visto? ¿Cómo debería de ser? Bueno, les comentaba antes de entrar al programa esa parte de una pequeña investigación, lo voy a hacer lo más resumido posible para no gastarles mucho de su tiempo. Se hizo una investigación en Estados Unidos con 30,000 personas en las que en una primera fase se le hicieron 2 preguntas. La primera pregunta, ¿cuánto estrés has sufrido en el último año? La segunda pregunta, ¿crees que el estrés es algo bueno o es algo malo para la salud? Durante 8 años se les dio seguimiento a estas personas, 30,000 personas fueron y se checaron los registros de muerte, digamos, en Estados Unidos, y una de las conclusiones a las que se llegó es que lo que más afectaba, más que el estrés per se, afectaba más la creencia del estrés como algo negativo que el hecho de estar estresado de alguna manera. ¿Qué descubrieron? La conclusión más importante y más relevante para cuestiones de salud mental, yo pudiera decir que las personas que dijeron haber estado expuestas a mucho estrés y que lo veían como algo negativo, tuvieron un aumento de 43% en cuanto al riesgo de muerte. Por otro lado, las personas que tuvieron mucho estrés, pero no veían al estrés como algo negativo, no tuvieron ninguna diferencia en cuanto al riesgo de muerte con el resto de las personas. Y otra de las conclusiones muy interesantes es que había más repercusiones en las personas que habían sufrido poco estrés, pero que lo veían como algo negativo, que a las personas que habían sufrido mucho estrés, pero lo veían como algo positivo o como algo no natural, digamos, del ser humano. Entonces, lo que se descubrió es que más que el estrés per se, es la percepción negativa que se tiene, esa connotación negativa que se tiene del estrés, es lo que genera. Entonces, estamos hablando que las muertes, por ejemplo, en Estados Unidos, asociadas al estrés, equivalen a la 15ª causa de muerte en los Estados Unidos, más que los homicidios, más que el cáncer de piel, tengo entendido, entre otras. Y la conclusión a la que se llega con este estudio, al que habría que darle obviamente más seguimiento, es que la percepción del estrés está dañando, la mala percepción del estrés está haciendo mucho más daño a la salud mental que el estrés por sí. Y el estrés viene de diferentes fuentes, Carlos, y ahorita estamos hablando únicamente de estrés laboral, pero ¿de qué forma entonces pudiéramos darle la vuelta al concepto? Porque hay muchas personas que tienen una agenda muy apretada o que tienen muchas responsabilidades, no laborales nada más, sino también presiones de casa, sociales, claro, monetarias y demás. Entonces, ante estas personas que están escuchando, por ejemplo, que tienen tan lleno de actividades, ¿cómo les dices, oye, el estrés es bueno? Claro, ¿cómo decirles? Pues es a través de la psicoeducación, digamos, la norma 035 que viene con muy buenas intenciones en esta cuestión del daño socioemocional y las repercusiones de que ahora el jefe tiene que preocuparse y ocuparse sobre todo más por la salud mental y socioemocional, digamos, de sus empleados, pues en el aspecto que no aborda es en la percepción esa que se tiene del estrés. Entonces, ¿cuál sería la manera? La psicoeducación, digamos, hacerle ver a las personas, pero el problema con esto es algo que no se propone. Es algo que en ningún apartado, por ejemplo, de esta norma de la 035 está propuesto como tal. Están propuestas cuestiones externas, digamos, al individuo, como pues el ambiente de trabajo, como los horarios más flexibles, como tener algún psicoterapeuta en el área de trabajo, hacer grupos de acompañamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Se enfocan en la parte del ambiente, digamos, que está muy bien y que es súper importante, pero no se enfocan en la percepción que tenga el trabajador como tal de lo que es el estrés. Y ese es el problema que está habiendo con esta norma, tal vez. Ok, y si esa es la forma como se percibe, ¿de qué forma pudieran manejar el estrés las personas?
de qué manera pudieran manejar ellos el estrés. Ajá, ¿de qué forma podemos crear que sea, tener una percepción positiva ante una agenda muy apretada y ante una serie de presiones que cada una de las personas tienen? ¿Cómo pueden manejarlo y cómo pueden verlo de forma positiva? Pues hablando, por ejemplo, de los beneficios del estrés, que es algo de lo que curiosamente nunca se habla. El estrés per se, como tal, está asociado a agotamiento físico y emocional, a enfermedad, a cansancio, ansiedad, insomnio, tensión muscular, problemas, enojo, etcétera, 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 incluso depresión. Entonces, el nuevo paradigma lo que propone para ver lo que es el estrés de una manera más positiva es que tiene muchísimas virtudes y muchísimas facultades y te promueve muchísimas capacidades el estrés cuando lo ves desde esta manera, como puede ser la mejora de la capacidad cognitiva, mayor creatividad, resolución de problemas, relaciones interpersonales se favorecen, la adaptación, la concentración y nos hace, por ejemplo, ocularmente más receptivo a los detalles. Cuando yo estoy bajo una carga de estrés, hace que yo me fije más en los detalles y que pueda observar si algo no está bien. Entonces, si empezamos a hablar de los beneficios del estrés y no solo de lo que todo mundo ya sabe y percibe por el estrés, creo que en esa parte ya estamos abonándole algo al sujeto para que esté más preparado para afrontar el estrés. Entonces, desde ahí creo que se pudiera trabajar con ellos. Carlos Eduardo Basó Beltrán, con el tema estrés como herramienta de trabajo. Vamos a un corte de estación y regresamos en un momento. Más que un paradigma como tal, es una propuesta todavía, porque para hablar de un paradigma tendríamos que decir que ya se rompió y que el viejo paradigma ya no se acepta. El problema con esto es que el viejo paradigma aún se sigue aceptando, en el sentido de ver todo lo relacionado al estrés con una connotación negativa. Y sí, justo lo que tú dices, nuestro cuerpo reacciona de manera muy diferente cuando tenemos una percepción, si bien no positiva, a lo mejor no tan negativa del estrés. Tu cuerpo literalmente responde diferente, se prepara de una manera muy distinta ante el estrés. Entre otras cosas, por ejemplo, algo que se genera mucho con el estrés, la hormona del estrés, que le llaman pues, lo que es el cortisol, que genera muchos de estos malestares físicos directamente. Cuando tú cambias tu percepción del estrés, cuando entiendes que además de cortisol se libera oxitocina, que es conocida como la hormona del apego, la hormona del abrazo, la hormona de la socialización, que se ha hecho muy famosa esta neurohormona. Cuando tú te enfocas en que se libera tu cuerpo literalmente se prepara de una manera distinta y responde distinto por la simple percepción. Pareciera magia o una cosa de estas, pero es ciencia. La simple percepción que tú tengas ante un hecho es lo que hace, más que el hecho en sí, el que te afecte de una u otra manera. A eso va el estudio, al que si tú ves la parte positiva también del estrés, tu cuerpo se prepara de una manera diferente a que si tú lo ves desde una perspectiva negativa. Las expectativas influyen mucho. Y algo en el contexto, digamos, ya laboral específicamente, algo que genera mucho estrés, que a veces puede llegar a ser insuperable, es la parte de la incertidumbre. Algo que ocurre mucho con los empleados es esa parte. No saben ni bien a lo mejor cuál es su puesto, cuáles son sus roles, a quién rendir cuentas, qué va a pasar, qué voy a hacer en una semana, cuáles son mis metas. Y esa incertidumbre es uno de los factores más importantes para que el estrés pase de ser un estrés agudo o pasajero a un estrés crónico, que ahí es donde ya estamos hablando de una enfermedad más grave.